Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mireya Ceci Sánchez Prado. Estoy en la prepa del CONALEP en la carrera de Enfermería General. Voy en el grupo 308 y el día de hoy les voy a hablar sobre el sistema circulatorio. Pues voy a empezar con la identificación de la anatomía y fisiología del corazón y los vasos sanguíneos. El corazón se le considera un órgano y está ubicado en el tórax. Las estructuras del corazón, pues es que el corazón está revestido de un saco de doble pared denominado pericardio. El pericardio fibroso, pues es la capa que ayuda a proteger al corazón y lo ansía a sus estructuras circundantes, como el diafragma y el esternón. Al fondo del pericardio fibroso se encuentra el resbaladizo pericardio seroso, que es la bicapa, su capa parietal que rodea el interior del pericardio fibroso en la parte superior del corazón, y en esta capa parietal se unen las arterias grandes que salen del corazón. La capa visceral o epicardio, que forma parte de la pared cardíaca, y las membranas serosas del pericardio, que producen un resbaladizo líquido lubricante y líquido seroso. El miocardio, que consta de gruesos fascículos de músculo cardíaco torcidos en espiral de organizaciones anulares, y se trata de la capa que se contrae más realmente. El corazón pues posee 4 cámaras o cavidades con orificios, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas superiores son principalmente cámaras receptoras, los ventrículos inferiores de espesas paredes son las cámaras de descarga o bombas reales del corazón. Cuando se contraen, la sangre es expulsada del corazón y empieza a circular, como se muestra en la siguiente figura. El ventrículo derecho constituye la mayor parte de la superficie cardíaca anterior y el ventrículo izquierdo que constituye a su ápice, el sedum que divide el corazón longitudinalmente, y ese también se denomina sedum intraventricular o sedum intraauricular en función de la cámara que lo separe. En el sistema de conducción, una de las partes más importantes del sistema de conducción intrínseco es el nodo del tejido con forma media luna denominado nodo sinoauricular, que es el SA abreviado, y otros componentes que incluyen el nodo auroventricular AB, en la unión de las aurículas y los ventrículos y el fascículo auroventricular AB, y Hasse-His y las ramas de los fascículos derecho y izquierdo ubicadas en el sedum intraventricular, y finalmente las fibras del Purkinje que se propagan en el músculo de las paredes ventriculares. En irrigación e inervación del corazón tenemos que la parte interna del endocardio es la única que recibe sangre directamente a las cámaras cardíacas. El resto del miocardio es irrigado por las arterias coronarias, que nacen como una derivación directa del aorto ubicado justo después de la válvula aórtica, y esas arterias se dividen en ramas se dividen en otras ramas mucho más pequeñas, y así de este modo se forma una red de vasos sanguíneos que irrigan al miocardio con cada latido. Las arterias coronarias son comprimidas y en esos momentos no se conduce sangre, y el flujo sanguíneo al miocardio se produce en la fase de relajación. Esto es lo contrario de lo que sucede en todas las demás partes del cuerpo. Tenemos entendido que el corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático, que forman el plexo cardíaco, las ramas del plexo cardíaco que inervan del tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. Nuevamente voy a hacer un comentario que en las capas, cavidades, válvulas, el sistema de conducción, la irrigación y la inervación, se encuentra la aurícula izquierda, la válvula mitral, el miocardio, el epicardio, válvula aórtica, ventrículo izquierdo, endocardio, válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la vena pulmonar. Recordando que la aurícula izquierda recabe sangre rica en oxígeno que procede a los pulmones y vacía la sangre al ventrículo izquierdo. La válvula mitral separa las dos cámaras, que es la aurícula y el ventrículo, del lado izquierdo. Pues el sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón, y las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón. A pesar de que las venas están compuestas esencialmente por las 3 mismas capas que son las túnicas que las arterias, el espesor relativo de las capas es diferente. La túnica interna de las venas es más delgada de las arterias, y la túnica media de las venas es mucho más delgada que en las arterias. Como relativamente poco músculo liso y fibras elásticas, la túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras elásticas y colágeno. Existen en realidad dos sistemas venosos paralelos a los dos sistemas arteriales. En primer lugar, el sistema venoso pulmonar es de la pequeña circulación que se extiende por los pulmones al corazón, y cuyos troncos principales son las venas pulmonares que conducen sangre roja a la aurícula derecha. En segundo lugar, el sistema venoso general, que corresponde a la circulación aórtica y mediante a la cual la sangre negra no oxigenada de las diversas redes capilares del organismo es transportada a la aurícula derecha. El regreso total anómalo de la vena pulmonar es la vena pulmonar, la válvula mitral, la válvula aórtica, vena cava inferior, válvula tricúspide, válvula pulmonar, abertura entre los atrios, vena cava superior. Las 4 venas pulmonares se conectan a la vena cava superior. En el sistema venoso y sus principales venas podemos encontrar que está la vena yugular interna, la vena subclavia, la vena axilar, la vena cefálica, la vena branquial, la vena basílica, la vena cubital media, la vena renal, la vena ilíaca común, la vena interna, la vena ilíaca extrema, la vena femoral, la vena poplitea, la vena peronea, la vena safaena interna.
tenemos el sistema de la vena cava superior, que pues ese sistema está definido por su vena terminal, la vena cava inferior, intratorácica, que termina en la parte superior de la aurícula derecha. A esa vena se le confluyen las venas de la cabeza del miembro superior, ordenadas a cada lado por las venas branquiocefálicas, las que se unen y constituyen a la vena cava superior. Tenemos la vena subclavia, que la vena subclavia, a continuación de la vena axilar, recibe la sangre del brazo y por la vena yugular externa de parte de la cabeza y el cuello. Es una vena voluminosa de paredes delgadas situada anteriormente con respecto a la arteria subclavia. La vena axilar, que es a continuación de la vena basílica. Comienza con el brote inferior del redondo mayor y sigue por el lado interno de la arteria axilar, de la que está separada por el tronco secundario anterior interno del plexo branquial, y por sus ramas se convierte en una vena subclavia en el borde externo de la primera costilla. La vena ácigos, que suele nacer por la unión de la vena subcostal y lumbar ascendente con un vaso de escaso calibre que parte de la cara posterior de la vena cava inferior, un poco más o menos a nivel de las cavas renales. Las venas de la cabeza y del cuello, que son la vena yugular interna y la arteria carótida común, al igual que la arteria carótida externa e interna. Está la vena yugular interna, que la vena yugular interna está formada por la reunión de las venas profundas de la cabeza y el cuello, recoge la sangre de la carótida interna que ha llevado a esas regiones y es satélite de la misma. La sangre conduce a la yugular del cuello, la vena yugular interna, que recibe el drenaje de los senos venosos de la dure de una vena facial anterior, y las venas linguales, tiroideas y faringeas de menor calibre. Las venas linguales, que corresponden a las ramas de la arteria lingual, pero a veces forman la vena satélite del nervio hipoglicemo. La vena tiroidea superior, que acompaña a la arteria tiroidea superior y recibe la vena laringea superior. La vena yugular interna, que se origina en la parte posterior que formada sin formar yugular, foramen yugular en la base del cráneo, desde continua del seno sigmoideo. La dilatación que marca este origen es el bulbo superior de la vena yugular, que ocupa la fosa yugular del hueso temporal. Esta desciende verticalmente, algo oblicua, hacia adelante lateralmente a lo largo del cuello. Termina también atrás de la articulación esternoclavicular, uniéndose con la vena subclavia para formar la vena branquiocefálica. La vena facial, que nace en el ángulo interno del ojo por la unión de las venas frontal y supraorbitaria, que comunican con la vena oftalmológica superior, hecho de que tiene una importancia clínica. La vena yugular externa, que es una vena superficial originada por debajo de la región poroidea, que termina en la vena subclavia. La vena temporal superficial, que es satélite de la arteria temporal superficial situada delante de esta. Las venas maximilares, que drenan una red venosa que se reúne por detrás de la tuberosidad del maximilar, que es el plexo pterigoideo. Esta sería pues la descripción de algunas venas. Ahora vamos a continuar con el sistema arterial y sus principales arterias. Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para estos. Las arterias elásticas de gran calibre nacen en el corazón y se ramifican, o más bien dicho, se dividen en arterias musculares de diámetro intermedio. Esas arterias musculares se dividen a su vez en otras más pequeñas, las arteriolas. Cuando estas entran a los tejidos se ramifican en incontables vasos microscópicos conocidos como capilares. La pared de las arterias tiene tres capas y túnicas: la túnica o capa interna, la túnica o capa intermedia y la túnica o capa externa. Tenemos en las arterias la arteria carótida externa e interna, la arteria carótida común, la arteria broncocefálica, la arteria subclavia, el corazón principalmente, la arteria axilar, la aorta abdominal, la arteria braquial, la arteria renal, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna, arteria radial, arteria cubital, la arteria ilíaca externa, la arteria femoral profunda, la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria peronea, la arteria tibia posterior y la arteria tibial anterior. En el sistema de la arteria aorta, la aorta emerge de la porción superior del ventrículo izquierdo, algo a la derecha, atrás del tronco pulmonar. En la aorta ascendente, el origen de la aorta está situado detrás, debajo y de la izquierda del orificio del tronco pulmonar, por delante y a la derecha del orificio oroventricular izquierdo y en el mismo plano de este. Tenemos la aorta abdominal también, que eso se extiende del hiato aortica del diafragma hasta su bifurcación terminal en las dos arterias ilíacas comunes frente al cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, a veces algo más arriba o más abajo. La
aorta descendente, que eso tiene un trayecto descendente, primero oblicuo abajo y a la derecha y luego vertical. Las arterias carótidas son arterias carótidas comunes primitivas, que esas son arterias de pasaje interpuestas entre la aorta o el tronco brachiocefálico y sus ramas terminales, que son las carótidas interna y externa. La carótida interna, que asciende oblicuo arriba mediante y atrás de la región esteromastoidea superior aproximándose a la faringe. La arteria subclavia izquierda y derecha. La arteria subclavia derecha está comprendida entre el tronco brachiocefálico y la arteria axilar derecha. La arteria subclavia izquierda se halla ubicada en el tronco aórtico y la arteria axilar izquierda. Tenemos también las arterias lumbares, que son arterias parietales semejantes a las intercostales. Hay 5 de cada lado, nacen de la cara posterior de la aorta y cada arteria se dirige transversal y lateralmente y luego detrás de los capilares del diafragma y el tronco simpático lumbar. Las arterias de la extremidad superior, que es la arteria axilar, que desciende siguiendo a la pared externa de la axila, que es el primer espacio intercostal y la segunda de digitaciones, el serrato mayor, del que está separada por el nervio del serrato mayor. Después cruza sucesivamente a su escapular, el dorsal ancho y el redondo mayor por dentro y cubierta en parte por la corobraquial y profundamente a la aponeurosis clavitoral y pectoral. Pues esta es la arteria cubital, que sale de la región del codo, cubierta por el pronado redondo, cuyo fascículo epicócleo la separa del nervio mediano, cruza la braquial anterior y describe una curva sobre el flexor común profundo de los dedos por debajo de la palma mayor y del flexor común superficial para unirse al nervio cubital. La arteria femoral nace de la vena femoral hacia adentro. Nace de la vena femoral hacia adentro y el nervio cruza hacia afuera. Al descender se desplaza gradualmente hacia la cara interna del fémur, de manera que la vena queda por último hacia afuera y el nervio safraeno interno, continuación directa del nervio cubital, que se dispone por delante y después por dentro. Tenemos la clasificación de los vasos, arterias y capilares y venas. Los vasos sanguíneos transportan sangre por todo el corazón, las arterias transportan sangre del corazón, las venas llevan la sangre de regreso al corazón, los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Los capilares también conectan las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos tienen 3 capas diferentes: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Esas capas rodean luz el interior del hueco con el que fluye la sangre. El ventrículo izquierdo del corazón bombea sangre oxigenada hacia la aorta. Desde ahí, la sangre pasa a través de las arterias principalmente, que se ramifican en las arterias musculares y luego en las arterias microscópicas. Las arteriolas se ramifican en redes capilares que aportan oxígeno y nutrientes a los tejidos. Las paredes de las arterias son más gruesas de las paredes de las venas y tienen más tejido elástico y muscular liso. Esta estructura les permite a las arterias dilatarse a medida que la sangre es bombeada a través de ellas. Después de que los capilares liberan oxígeno y otras sustancias de la sangre a los tejidos del cuerpo, conducen a la sangre nuevamente hacia las venas. Primero la sangre ingresa a ramas venosas microscópicas denominadas vénulas. Las vénulas conducen la sangre hacia las venas y la transportan en regreso al corazón a través de las venas cava. Las paredes de las venas son más delgadas y menos elásticas que las paredes de las arterias. La presión la empuja hacia la sangre por las venas, que no es tan alta. De hecho, hay válvulas dentro de la luz de las venas para impedir el reflujo de la sangre. Los capilares son vasos diminutos que se ramifican a partir de las arteriolas para formar redes que rodean a las células del cuerpo. En los pulmones, los capilares absorben oxígeno, el aire inhalado hacia el torrente sanguíneo y liberan el dióxido de carbono para que sea exhalado. En el resto del cuerpo, el oxígeno y otros nutrientes difunden desde la sangre de los capilares hacia los tejidos que eso los irrigan. Los capilares absorben dióxido de carbono y otros productos de desecho de los tejidos y luego conducen la sangre desoxigenada hacia las venas. Tenemos los mecanismos de acción del corazón y vasos sanguíneos en el organismo, que es el ciclo cardíaco, circulación mayor y circulación menor. El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo inicia con la generación de su potencial de acción en el nodo sinusal y la consiguiente contracción de las aurículas y termina con la relajación de los ventrículos. El periodo de contracción
durante en el que se bombea la sangre se llama sístole, el periodo de relajación durante el cual se llenan las cavidades con sangre se llama diástole. Tanto las aurículas como los ventrículos transitan por las fases de sístole y diástole y es esencial la regulación coordinada de su contracción para lograr un bombeo adecuado a la sangre del cuerpo. Durante el ciclo cardíaco, las presiones de las aurículas o ventrículos aumentan y disminuyen repetitivamente, lo que produce que la sangre fluya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, es decir, al inicio de diástole auricular, la sangre fluye de las venas a las aurículas por la diferencia de presión. Posteriormente, conforme se llenan las aurículas, la presión aumenta y la sangre se mueve pasivamente en los ventrículos. La circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Por su parte, la circulación menor hace referencia al recorrido sanguíneo que va desde el corazón hacia los pulmones, y la circulación de la sangre recibe estos nombres es función de la distancia que debe recorrer. El circuito corazón-pulmones es mucho más corto que el que va desde el corazón hacia el resto del cuerpo. La circulación mayor es cuando la sangre con oxígeno desde los pulmones a la aurícula derecha sigue el ventrículo izquierdo, la aorta, las arterias periféricas, las capilares y las células, esas mismas liberan el oxígeno y llevan una carga de oxígeno con sangre con dióxido de carbono hacia las venas periféricas, venas principales y al ventrículo y carga de oxígeno pues al ventrículo derecho, pulmones y viceversa. Se entiende por circulación mayor o circulación sistemática el recorrido sanguíneo que comienza cuando la sangre, una vez ha sido oxigenada en los pulmones, sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. De ahí pasan a las arterias periféricas o arteriolas que a su vez se ramifican en unos conductos muy delgados llamados capilares. Los capilares se encargan de liberar oxígeno a las células y recoger el dióxido de carbono que ha sido desechado. Los tejidos liberan otros desechos que son enviados a los riñones encargados de procesarlos para luego expulsarlos del organismo a través de la orina. La circulación menor o circulación pulmonar es el recorrido que se hace de la sangre del dióxido de carbono y sin oxígeno del ventrículo derecho a los pulmones. En este caso, la sangre sale del corazón y viaja a través de la arteria pulmonar una vez que los pulmones pasan por los capilares pulmonares y llegan a los alvéolos. Es en los pulmones donde se tiene lugar a la hematosis, que consiste en el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y por oxígeno. La función de la circulación menor o pulmonar es la oxigenación de la sangre a los pulmones, y la función de la circulación mayor o sistémica es oxigenar las células, así como cargar y transportar los desechos del organismo. Sería todo, gracias.